Shalom, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin importar la hora, que el Señor, el Eterno, el Creador del cielo y de la tierra, los bendiga y nos bendiga a todos. Somos 12 tribus, venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Desde hace como 4 o 5 años venimos estudiando el libro de Apocalipsis y hasta ahora vamos en Apocalipsis 13. Ahora, hemos entendido que después de que el, el, el cuervo leonado, que ha sido traducido como un águila, lanza los tres ais, está hablándonos de los tres últimos estertores, los tres últimos dolores de parto que anuncian el nacimiento del bebé. Siempre lo hemos dicho, existen unas señales que distinguen a las trompetas, de los sellos y desde luego también de lo que vendrá después que corresponde el, a los vasos de la ira, a las copas de la ira. Entonces, estamos diciendo que dentro de esas características de trompeta, las tres últimas trompetas son trompetas que se superponen entre sí, como ocurre frecuentemente con los dolores de parto también. Una mujer empieza teniendo dolores de parto más distanciados y se van acercando entre ellos en su periodo de oscilación entre dolor y dolor, hasta que los últimos se sobreponen entre sí, parecieran incluso ser un solo dolor continuo. Pero lo único que están anunciando es la inmediatez del nacimiento del bebé. Por lo tanto, lo importante no son los estertores, no son los dolores. Lo importante es el nacimiento del bebé, o sea, la venida de Yeshua, que es lo que anuncian estos dolores de parto. Hoy veremos, continuando con Apocalipsis 13, un tema que es bien interesante y lo hemos titulado Nombre de engaño o nombre de verdad. ¿Quién está a la cabeza? ¿Quién domina? ¿Quién gobierna? ¿Quién está como principal rigiendo el gobierno en este tiempo final? Porque ya estamos en ese tiempo, ya estamos en el tiempo de la quinta trompeta actuando, la sexta trompeta iniciándose, a punto de manifestarse los tres personajes que son trascendentales en la sexta trompeta, y la séptima trompeta realmente son tres eventos en un solo acto, en un solo momento, o cuatro eventos si desligamos los testigos y la resurrección de los muertos que han muerto en Yeshua, esperando a Yeshua. Si los desligamos a los dos, serían cuatro eventos principales, de luego, que van con otros eventos que les fortalecen y los complementan, de esa manera. Pero eso lo veremos en su momento. Hoy tenemos que concentrarnos en Apocalipsis 13 y vamos a seguir con Apocalipsis 13 y vamos a ir nuevamente a Apocalipsis 13, donde estamos. Vamos a leer el versículo 1 y el 2a. El 2a es el que llega hasta la descripción de las tres bestias: león, oso perdón, leopardo, oso y león. Pero llegaremos hasta ahí y lo desligaremos del 2b para continuar nuestro estudio. Por favor, Luigi, Apocalipsis 13, 1 al 2a. Ok, sí, dice, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de boca de león. Hasta ahí llegaremos. Sabemos que continúa, que el que ha enumerado las Santas Escrituras decidió que el 2 fuese un poquito más extenso que lo que estamos leyendo, pero queremos detenernos allí. ¿Por qué nos detenemos allí? Porque en el estudio pasado habíamos visto Daniel 7 y tenemos que regresar a Daniel 7 y tenemos que volver a Daniel 7 en otras ocasiones, porque Daniel 7, digamos así, el libro de Daniel, Ezequiel, Job, son libros que tienen mucho que, bueno, Génesis también, desde luego, tienen mucho que decir en estos momentos de la narrativa del Apocalipsis. Tienen muchísimo que ver, así como también podríamos hablar de los evangelios, porque realmente Apocalipsis es el quinto evangelio, aun cuando se diga que Isaías también tiene mucho que decir en cuanto a la narrativa profética, como todos los profetas mayores y menores. En sí debemos entender, para cuando reflexionemos acerca de las escrituras, es que lo que dice la palabra del Señor es que toda la escritura es profética.
Por eso dice, y tenemos la palabra profética más segura en las Escrituras. Entonces, allí está todo. Para entender esto tenemos que ir al libro de Daniel. Entonces, nos habla en el siguiente orden. Nos dice leopardo, oso, león. Pero en el libro de Daniel, el orden es inverso, hablando de la secuencia en la cual se impondrán estos grandes imperios. Distinguimos desde el comienzo que imperio reúne varios reinos. En cambio, reino reúne una población reducida, digamos de esa manera, para la interpretación de lo que bíblicamente se nos está narrando y para ponernos en contexto. Entonces, y habla acerca del imperio babilónico, al cual le sucedería el imperio medo-persa y le sucedería el imperio griego. Martica, ¿nos regalas por favor Daniel 7, 1 al 7? Daniel 7, 1 al 7 dice, en el primer año de Belsasar, rey de los caldeos, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza. Sobre su cama escribió el sueño. Tuve una visión en la noche aquí que yo vi allí delante de mí los 4 vientos del cielo irrumpiendo en el mar y 4 inmensas bestias saliendo del mar, cada una diferente de las otras. La primera era como una leona, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y se paraba sobre sus 2 pies como un hombre, y un humano le fue dado. Entonces había otra bestia, una segunda como un oso. Se levantaba de un lado y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes. Le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y allí había otra bestia salvaje como un leopardo con 4 alas de ave en sus costados. El animal también tenía 4 cabezas. Le fue dado poder para dominar. Después de esto, yo miré en las visiones de la noche y allí adelante de mí había una 4ª bestia espantosa, horrible, extremadamente fuerte y sus dientes eran masivos de hierro. Devoraba, desmenuzaba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas las otras bestias que habían pasado antes que ella. Sí, y tenía 10 cuernos, ¿no Tenía dice? 10 cuernos y tenía 10 cuernos. Esa es la descripción que nos hace ahora. Miren lo que está pasando aquí. Nosotros ya en el estudio anterior dijimos, aquí en este momento lo que va a hacer Daniel es concentrarse en ese último reino que ve el mismo Nabucodonosor cuando ve la estatua que tenía oro, plata, ¿sí? Hasta que llegaba a hierro mezclado con barro en los dedos de los pies, o en los pies con sus 10 dedos. Y decíamos que el hierro identifica al imperio romano, un imperio romano que a las claras está identificado por 2 pies, oriente y occidente, y además de eso identifica a esos 10 pies de hierro y barro, que como dijimos también indica organizaciones humanas que van a aglutinar a la humanidad, pero que siempre van a estar divididas, no solamente en hierro y barro, sino en 2 pies. Entonces, podemos hablar incluso de la OTAN versus los países aliados a Rusia, si es que se quiere hablar desde lo geopolítico. Podemos hablar desde luego también de los que se unen a Israel y los que van en contra de Israel. Todo lo que podamos hablar acerca de esto lo estudiaremos en su momento cuando estudiemos esta secuencia de reinos. La ocasión pasada incluso dijimos, la mayoría de estos reinos tienen elementos en común, dentro de ellos un elemento predominante es la esclavitud como forma de producción. Y desde luego el monopolio de la riqueza, del poder, la alianza entre religión, política y la fuerza militar, entre otras cosas que hemos visto. Ya lo desarrollamos, debemos seguir adelante. Ahora, es este último reino de hierro, el cual tiene los 10 cuernos, y es este último reino, que lo veremos más adelante y lo tendremos que detallar, de donde brota ese cuerno que nace pequeño, casi tierno, inocente, pero que realmente es un terión. Terión significa una bestia pequeña, que se aparenta ser pequeña, diminuta, que está viva pero que trae muerte. Esa es la palabra terión.
Elón muchas veces en el español no suena a grande, pero en el griego es al contrario, suena pequeño. Incluso la hija que tuvo César Augusto con, o Augusto César con, perdón, Julio César con, no, Augusto César, sí, Augusto César con Cleopatra se llamaba Cesarión o el César pequeño, el gobernante pequeño. Simplemente una nota histórica. Ahora, Daniel 7, del 1 al 3 nos dice, en el primer año de Belsasar, rey o Melech de los caldeos, la versión Reina Valera dice es los babilonios, en el hebreo es Kashdim, de los caldeos, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza. Sobre su cama escribió el sueño. Yo no sé si les pasa a todos o solamente a mí me pasa que en las noches muchas veces estoy ya acostado, ya vencido por el sueño y el Señor me trae un pensamiento. Si no me levanto y lo anoto en mi tablero, porque para eso tengo mi tablero, si no lo anoto en mi tablero, me quedo otra vez dormido, me despierto y ya se me ha olvidado de qué trataba. Solamente me queda la inquietud de que sabía que era algo importante, que debía haberme levantado, haberle gastado esos segundos en levantarme y anotarlo así sea con letra borrosa, atravesada, pero que más adelante me trajera a la memoria de qué se trataba. Y nos está hablando de alguien que lo vio o sea, personas, no se lo contaron. Dice, tuve una visión, tuve, testigo directo. Dice, en la noche, he aquí que yo vi allí delante de mí a los cuatro vientos. La palabra que se traduce allí como viento es ruge, que es ruaj, donde es la palabra ruaj, que significa espíritus también. Puede significar viento, así como puede significar una exhalación, puede significar un susurro, pero también significa vida, pero además significa cólera, para el caso de lo que estamos estudiando. Pero ruaj en sí puede significar, o las dos traducciones que más compiten entre sí sería viento o espíritu. Yo me inclino más por la palabra viento, por lo que ya vimos en la ocasión pasada, que también en la narrativa de Apocalipsis hay cuatro espíritus que incluso son mandados a encadenar, que gobiernan desde los cuatro extremos. Palabra extremo no significa que la Tierra sea cuadrada, sino que los puntos más distantes de la, no sé, orientación humana, norte, sur, oriente, occidente. Entonces, dice que los cuatro vientos, dice que del cielo, por eso lo interpreto más como un espíritu, como espíritus celestiales, estos, o sea, espíritus, valga la redundancia, espirituales, de algún tipo, que estaban del cielo, que irrumpieron. La palabra irrumpir allí indica cierta violencia. La palabra es megilá, es el Strong 1519 que viene de la palabra guía, que significa prorrumpir, afanarse, atacarse entre sí, competir entre ellos. El Strong 1518 indica brotar, trabajar para dar a luz, como cuando la mujer está de parto, salir del vientre o salir de la tierra, sacar. Viene su raíz más exacta de la palabra goaj, que significa brotar como brota el agua de una fuente, o emitir, brotar, trabajar para producir, esforzarse por alcanzar algo. Entonces estos cuatro vientos entre sí luchaban para ver cuál salía primero, cuál lideraba todo esto. Debe ser que salir primero era algo muy importante. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos que saliera sería la cabeza. Y sería la misma cabeza de oro que hablaba Babilonia, que hablaba Nabucodonosor en su estatua. Incluso sale como leona. La leona dentro del rey de la selva, que es el león, ¿sí? La leona es la que caza. La leona es la que tiene la fuerza, el vigor, ¿sí? Es la que ataca en manada. Pero lo que nos dice allí es que este, todos estos competían, los cuatro, pero había una cuarta bestia que ni siquiera tenía necesidad de competir. Era inigualable, extraordinaria. Y esta, dentro de todas sus características, tenía esa cuarta bestia que era extremadamente fuerte. Tenía 10 cuernos. Ahora, ¿de dónde emanaban esas cuatro bestias? ¿O en dónde estaba la competencia? ¿Dónde estaba ese irrumpir? Dice, en el hebreo dice de Rabá le llama. Rabá
es el estrón 7229. De allí viene la misma palabra rabí, de donde viene la palabra rabino. Significa el más grande. Rabá, rabí significa el grande. Gente que dice, no, significa el maestro. No, ese es Roé. Rabí es el grande. Entonces dice, el Rabá le llama, significa el mar grande, le llama es el estrón 3221, y esta palabra identifica al mar Mediterráneo. O sea, alrededor del mar Mediterráneo se encontraban las tierras más fértiles, o se identificaban las tierras más fértiles. Estos cuatro que competían y brotaban desde el mar Mediterráneo. Recordemos que en Apocalipsis 13 tenemos a una bestia que sale del mar. Vamos a tener que desglosar todo esto en su orden. No nos atafaguemos demasiado, vamos de a pocos. Ahora, pero dice que cuatro inmensas bestias saliendo del mar. ¿De dónde? ¿Cuál mar? Del gran mar. Cada una diferente de las otras. Ahora, cada una tenía sus características individuales, pero había características que las identificaba y que las hacía, que les daba alguna comunidad, de esa manera. ¿Cuál era esta? La principal, que eran bestias inmensas. Ahora, cuando habla de inmensas, está hablando de que era descomunal la autoridad, el poder, la potencia, la cobertura territorial, la riqueza, el dominio, pero ya se ve, el dominio no solamente de índole militar, político y religioso también. Recordemos que todas estas vinculaban siempre al rey con el dios. Incluso en muchas de ellas, el rey no solamente era descendiente de Dios, sino que él era Dios mismo. Entonces, estas bestias nos hablan de imperios, de gobiernos muy superiores a los pueblos que en aquel momento gobernaban, o muy superiores a los pueblos como individualidades. El libro de Daniel, en el mismo 7, nos dice, por favor, Martica, ¿nos lees Daniel 7, 7 al 10? Para darle continuidad al gobierno a la bestia de 10 cuernos. Daniel 7, 7 a 10 dice, después de esto, yo miré en las visiones de la noche y allí, delante de mí había una cuarta bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos de hierro. Devoraba, desmenuzaba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas las otras bestias que habían pasado antes que ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo estaba considerando los cuernos, otro cuerno saltó entre ellos, un cuerno pequeño, y delante de él 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos y una boca que hablaba arrogantemente. Mientras miraba visiones, tronos fueron puestos en su lugar y el anciano de días tomó su lugar. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo en su cabeza era como lana pura. Su trono eran llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un destello de fuego fluía de su presencia. Miles y miles le ministraban, miriadas y miriadas estaban delante de él. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El detalle está en que aquí hay dos, digamos así, dos extremos del tiempo. Está la bestia con sus 10 cuernos, del cual sale un cuerno pequeño, acaba con otros 3 cuernos, o sea, eran 10, se reducen a 7, pero esta se convierte en la octava. Recordemos que el 7 sería un número de perfección, octavo sería un número de destrucción. Eso dentro de los principios de la interpretación hebrea. Ahora, miren que este cuerno tiene ojos, tiene como ojos humanos. No dice que tenga ojos humanos. Volvemos al tiempo que alguna vez analizamos del tiempo de la apariencia. Eran como cabellos, parecían langostas, tenían colas como, al parecer, ¿sí? En todo caso, aquí continuamos. Dice que este que tenía los 10 cuernos, se levanta este cuerno pequeño, pero hay algo que detiene, que aniquila cualquier posibilidad o cualquier plan de este cuerno pequeño. ¿Cuál es? El anciano de días que tomó su lugar. También este evento lo analizaremos en detalle porque ahorita vamos encaminándose en otro sentido. Es en el sentido de mirar
¿Qué, qué sostiene? ¿Qué soporta? ¿Qué alimenta a estos 10 cuernos? ¿Qué le da ese poder tan aterrador a estas a estas bestias? Dice que tenía una boca que hablaba arrogantemente, hablaba blasfemias desde su presunción de ser demasiado fuerte, grande, de su poder, de sentirse que tiene toda la autoridad y por tener toda esa autoridad y ver y deleitarse en su manifestación de poder, piensa que nada ni nadie la puede vencer. Y resulta ser que un anciano de días, al cual millares le adoran, por miles de millones le adoran, y aún más aún le rinden tributo, le rinden alabanza, reconocemos su grandeza. Este anciano de días vence a cualquiera de los imperios por riguroso, fuerte, furioso que sea el imperio, el Señor lo vence. Y allí acontece algo importante, dice, entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Puntos suspensivos. Algo que nos va a narrar el Señor más adelante está por suceder. Pero volviendo a Apocalipsis 13:1 dice, tenía 10 cuernos. ¿Quién también tenía 10 cuernos? Este imperio de hierro, la cuarta bestia, esa misma bestia que devoraba desmenuzada y pisoteaba con sus patas lo que iba sobrando. Esta misma bestia, de donde sale el cuerno pequeño, tiene 10 cuernos en su cabeza. Apocalipsis 13:1 dice, tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Pero miren lo que sucede. Aquí hay un elemento a desglosar. Dice, sobre sus cuernos había 10 diademas. Ahora, ¿qué pasa con sus cabezas? Y sobre sus cabezas un nombre de blasfemo. Uno solo. Eran 7 cabezas, pero tienen una sola autoridad sobre todas las 7. Ahora, debemos entender que esas 7 cabezas con un solo nombre, hay que identificar cuál es ese nombre que está sobre esas 7 cabezas. En Apocalipsis 13, Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 13, del 2b al 4? Porque habíamos quedado en el 2b, en el 2a, perdón. 2b al 4, te saltas al 8 y luego te saltas al 11-14 del mismo Apocalipsis 13, todos ellos. Ok, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida fue de muerte, fue sanada, y obra grandes prodigios de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y revivió. Estamos con nuestra fracción de las escrituras, tratando de resolver cuál es ese nombre, porque dice que las 7 cabezas tienen un nombre, que es un nombre de blasfemia sobre su frente, o sea, en su cabeza, en cada una de las cabezas. Ahora, aquí nos está diciendo que el dragón Hasatán le entrega su autoridad, su poder, su poderío a la primera bestia y esta, a su vez, se la entrega a la segunda bestia llamada el falso profeta. Ahora, ¿cuál es el producto? ¿Qué buscan los tres? Los tres buscan una sola cosa, en realidad, ser adorados. Y a través de esta segunda bestia,
la primera bestia y el dragón consiguen ser adorados por toda la humanidad al punto de que la humanidad dice, no hay Dios, no hay nadie que pueda hacerse llamar Dios, o el Dios que nos han enseñado de la Biblia es un Dios que es invisible, y estos tan poderosos se han hecho visibles. Y estamos viendo toda la magnanimidad, todo lo magnífico que hacen este poder, porque esta segunda bestia manifiesta el poder del dragón. Realmente es esa la línea. El dragón le entrega a la primera bestia y la primera bestia le entrega a la segunda bestia o falso profeta. Entonces aquí la gente dice, wow, la fuente real es el dragón. Entonces por eso dice que todos los moradores de la tierra adoraron ¿a quién? Al dragón. Entonces, cuando el versículo 4 nos está indicando que esa autoridad del dragón, la gente la ve, empiezan a adorar. ¿Quiénes lo adoran? Los que no han sido escritos, versículo 8, no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Cómo rematamos nosotros el libro de Daniel en nuestra lectura? Dice, y fueron abiertos los libros. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, fue lo que leímos. Entonces, luego viene una descripción de ciertos eventos que hace este falso profeta con el poder y la autoridad que ha recibido en cadena, pero que se origina en el dragón, Hasatán, la serpiente antigua, diablo, Satanás. Dice que Hasatán, o el nombre de blasfemia que llevarán todas estas cabezas, es el nombre de un oponente, porque Hasatán o Satán significa, es el eslón 7854, significa el enemigo, el adversario, el que resiste, pero cuando le agregamos la palabra ha, o sea, tengamos en cuenta una cosa, Satán, o sea, no lo han querido traducir del hebreo, lo toman del hebreo, lo trasladan al griego y del griego lo trasladamos al español o al latín, pero es un nombre, lo asumen como nombre propio. Entonces, Satán, el adversario, allí se le suma en esta lectura Hasatán, que significa el máximo. Recordemos que alguna vez estudiamos eso, que la palabra entonces por ejemplo, Mashiach es Hamashiach, al hablar de Yeshua, porque él no es solamente el Mesías, es el Mesías, el máximo Mesías. ¿Sí? Cuando hablamos del Espíritu Santo, Hakadosh o Kodesh, estamos hablando del santo de los santos. ¿Ven? Entonces aquí pasa lo mismo, significa un máximo adversario, el archienemigo del bien, el adversario, el que resiste en lo bueno, el que se resiste a lo bueno. Ahora, para poder entender que esta fuente, Hasatán, no está improvisando, debemos ir al libro de Job. Cuando empezó todo el problema esta manifestación global de autoridad y de engaño, que correspondía al circo bit de la agujita esta, decíamos que todo está basado en una frase que utiliza Hasatán en el libro de Job. En el libro de Job, Hasatán le dice al propio Jehová, le dice, el hombre dará todo por su vida, su libertad, su integridad, incluso sin darse cuenta entregará la vida eterna por salvar esta vida en este plano, en esta tierra. Y eso es lo que pasa cuando le dicen, si usted no se aplica esto, se va a morir. Y la gente bajo amenaza de muerte hace lo que sea. Incluso crean una confusión de tal magnitud que lo primero que abandonan son las escrituras. Cuando en medio de las amenazas de la vida es cuando debemos mirar a la vida, a la fuente de vida que es el Señor. Y a partir de su santa palabra, que es palabra de vida, tomar las decisiones. Pero volvamos al ejemplo de qué ha hecho a Satán, que puede demostrar que es la cabeza, es el nombre que está en estas cabezas. Por favor, Martica, Job 1, 5 al 7, bueno, perdón, Job 1, 6 al, ya ver, 6 al 7, 6 y 7, y luego te saltas al 12, y de allí te saltas al 14 y 19 del mismo Job 1, por favor.
Bueno, Job 1, 6, 7 dice, llegado el día en que los hijos de Elohim se presentaban ante Yahweh, vino también con ellos el acusador. Y Yahweh preguntó al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió a Yahweh y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. El 12 dice, entonces Yahweh dijo al acusador, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. Y el acusador se retiró de la presencia de Yahweh. El 14, que un mensajero llegó a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pastando junto a ellos. E irrumpieron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó de los cielos que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino otro que dijo, los caldeos formaban 3 cuadrillas y se abalanzaron sobre los camellos y se los llevaron y pasaron a cuchillo a los criados. Y solo yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, tú y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, cuando he aquí vino un torbellino del desierto que golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Pese a que en la narrativa de los criados que llegan, en el versículo 16 dice que el fuego de Dios cayó de los cielos, debemos remitirnos al inicio de la narrativa. En el inicio de la narrativa dice que Jehová le dijo al acusador, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. O sea, como quien dice, no es mi mano, no es la mano de Jehová la que va a hacer esto. Es la mano del acusador la que va a hacer todo esto. ¿Por qué lo va a poder hacer? ¿Porque tiene autoridad? ¿Porque tiene potestad? No, porque el Señor se lo permite. El que tiene toda la autoridad, toda la potestad, el único que es Señor de señores, su nombre es Jehová. Yod-Heh, el Eterno. No es una creación, es el creador el que tiene toda la autoridad. Y Hasatán también, el acusador también es una creación. Ojo con eso, nunca lo podemos igualar. Tal punto no lo podemos igualar que cuando le pregunta ¿de dónde vienes? Él dice de rodear la tierra y andar por ella. O sea, no puede estar en todos los lugares. Tiene en ese sentido la misma limitación que tenemos nosotros los seres humanos, la de estar en un solo lugar y la limitación de no poder hacer todo lo que quiera. No es todopoderoso. Tiene la limitante. No puede estar mirando todo a la vez. Tiene que estar rodeando la tierra. Tiene que estarla recorriendo para poderse enterar de qué sucede en cada punto de ella. Pero no la recorre a la velocidad del ser humano, porque si no, no le daría las vueltas a la tierra, porque dice de rodear la tierra, de andar por ella, casi como si fuera un satélite recorriendo la tierra. Se tiene que detener a mirar las cosas para poderlas identificar. Eso pasa con los espíritus. Eso nos va describiendo la vida espiritual que la tenemos que estudiar también. Dice que aquí todo está en tu mano. Ahora, tenemos que pasar, no, o sea, para ir limpiando, los sabeos y esclavizan. Se los llevaron. ¿A quiénes? A los criados se los llevaron. Y luego, ¿qué hicieron con nosotros? Los mataron. Habla de destrucción y muerte. Los caldeos, cuando llegan estos caldeos, ¿qué traen? Pobreza y muerte. ¿Por qué? Porque se llevan los camellos, los elementos de producción. Eso también tenemos que verlo en su momento cuando hablemos de los babilónicos, porque esta es la enseñanza a la que nos hace prever los tiempos que se acercan. Porque el falso profeta podrá castigar no permitiendo ni que vendas ni que compres, a menos de que tengas la marca, porque eso ha identificado a esos imperios de la tierra, el monopolio de la producción. Entonces, lo primero que te quieren quitar es el ánimo, la capacidad de producir, la independencia, te la quieren quitar, la libertad, amenazarte con pobreza. Pero separándonos de esto, eliminando todo esto, tenemos que mirar 2 fenómenos.
que para mí son muy llamativos. Ya dijimos lo de Hasatán, que era el que estaba causando todo esto, con su poder limitado, no ilimitado, superior al humano sí, pero limitado. Y trae dos eventos. Uno, dice, o sea, eventos que incluso, lo que te digo, esta persona, este señor, bueno, la otra, es que las obras de Hasatán requieren de publicidad. Miren que estos hombres los dejan vivos solamente con la misión de que vayan y lleven la noticia. ¿Sí ven? La publicidad, lo visual, la manifestación pública a través de un medio de formación y de deformación es básico para que Hasatán pueda alcanzar su cometido, su objetivo. Aquí el objetivo no era matar a los hijos, no era acabar con las casas, no era robarse los camellos, no. El objetivo era acabar con la fe y con la santidad de Job. Tengamos muy en cuenta eso también. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar esto, vemos dos fenómenos que son el fuego o rayo que cae del cielo y el control sobre el clima atmosférico. ¿Por qué? Miren lo que dice Job 1.16, dice, aún estaba hablando narrando, haciéndole publicidad. Dice, cuando vino otro, o sea, haciendo publicidad a lo que hacía Hasatán, cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó de los cielos. Una palabra para fuego también es rayo, cayó de los cielos, que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. ¿Qué temor tan grande puede sembrar un rayo que desciende del cielo? Y por aquellas cosas cae solamente donde están los objetivos que son las ovejas y los siervos. Solo yo escapé para darte la noticia. Que dice Apocalipsis 13:13. Dice, dentro de la descripción de la obra que hace el falso profeta, dice, y obra grandes prodigios de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres para destruir las ovejas y los siervos. Ahora, en Job 1.19 dice, y cuando he aquí vino un torbellino, está narrando otro también de aquellos que interrumpen el anterior porque llegan con la mala noticia, dice, y cuando he aquí vino un torbellino del desierto que golpeó a las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé y dice cuál es el objetivo, para darte la noticia. Entonces, las estrategias de Hasatán no han cambiado, son las mismas. Y aquí hay un manejo, una manipulación climática en manos de Hasatán. Torbellinos, tormentas, incluso tormentas reales o apariencias de tormenta. Porque Hasatán maneja el cómo, como un Dios, como una autoridad, como un Señor, pero no es el Señor, no es la autoridad, no es Elohim. Solamente es un mal imitador que obra de acuerdo a lo que el Señor le concede, le da permiso para que haga. Y por eso, cuando crea estos torbellinos que sorprenden a los humanos, tenemos que mirarlo también dentro de lo que hace la segunda bestia. Apocalipsis 13:14 nos dice, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra que a hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. 7 cabezas con un solo nombre blasfemo. Un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre blasfemo? El nombre blasfemo de Hasatán, el adversario, que siempre ha querido ocupar el puesto de Elohim, de Elohim, del Señor de los Señores. Y muchos en la humanidad le entregan ese cargo, le entregan esa silla, al obedecer al mal, al desconocer a la palabra del Señor, al obedecer primero a sus placeres carnales, al mundo, a Hasatán, antes que a la santa palabra, incluso al negarse al amor de Yeshua. Entonces, ¿qué indica la cabeza? Por favor, Luigi, Apocalipsis 17:3 al 14, perdón, al 17:3 y luego te saltas al 7:14 del mismo 17. Ok, dice, y en espíritu me llevó a un desierto
y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombraste? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está a punto de subir del abismo, y va a perdición. Y los que moran en la tierra, cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, que era y no es, y estará presente. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 cayeron, el uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga debe durar poco. Dice, ella, Y la bestia. ¿Y la bestia que era? y la bestia que era y no es, ella es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia, por una hora. Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque el Señor de señores, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Venimos hablando de cabezas y de cuernos. Y nos viene diciendo que esta bestia que tiene, miren las cosas, 7 cabezas y 10 cuernos, es la octava. Dice que esta no es ninguna de las 7, sino que por el contrario es la que sostiene a las 7 y se cansará de estar tras bambalinas y habrá de hacer su aparición de manera visible. Es la octava. Pero habrá de aparecer sabiendo que va a perdición, o sea, que va a destrucción, sabiendo que es anatema. Ya conoce cuál es su final. Ya conoce que habrá de ser destruido. Pero aún así, convencerá a muchos de que es el equipo ganador, cuando solamente es el equipo imitador. No alcanzará su meta, porque su meta de ser adorado solamente le será concedida por un tiempo muy breve. Ahora, dice que esas 7 cabezas son en verdad 7 reyes. Y dice que esos 7 reyes o reinos, porque nosotros ya vimos la interpretación de que pueden ser reyes, pero realmente se identificaría con reinos. Dice que de esos 5 cayeron. El uno es, y el otro, para completar el 7, aún no ha venido. Y cuando venga a venir, ha de durar muy poco. Y luego dice, y la bestia que era y no es, o sea, en ese momento no es visible, no está manifiesta, está gobernando, mueve los hilos, pero no se hace visible. Ella es también el octavo. Ahora, luego cuando habla de los cuernos, ahí estamos hablando de las cabezas, pero cuando habla de los cuernos dice, los cuernos son 10 reyes, que aún no han recibido el reino. Lo recibirán simultáneamente con la bestia. Cuando habla de 10, recordemos que es un título o es un número que identifica en plano terrenal, identifica la totalidad de la humanidad. Estos 10 reyes o 10 reinos indican un gobierno globalizado, que totaliza el globo terráqueo. Dice que, ¿qué tendrán estos? ¿O qué recibirán y cómo la entregarán? Recibirán autoridad. Esa autoridad la tendrán que rendir a la bestia, pero la bestia no tendrá la autoridad porque ellos se la entregarán de buena gana, o se la entregarán voluntariamente, más bien sería la palabra, no de buena gana. Voluntariamente, ¿por qué? Porque tienen que obedecer a alguien superior. ¿Quién es? A Satán. Estás exagerando, Mauricio. No es así. ¿Cómo es que a Satán es el que tiene el gobierno de toda la humanidad? Y que ese nombre de blasfemia que está en la frente de los gobiernos, que son blasfemos, que son en contra de la palabra y de la santidad del Señor, es por obra de Satán. Dice que todos actúan creyendo
que realmente ellos tienen el gobierno, pero cuando aparezca Satán, se lo entregarán a la bestia. Y esta, a su vez, para su manifestación, lo hará a través del falso profeta. Ahora, ¿cómo sabemos que es así? Miren lo que dice Lucas 4, 2 al 8. Dice, y era tentado, o sea, está hablando de nuestro Señor Yeshua siendo llevado al desierto, y en el desierto, algunos dicen, una traducción dice que fue llevado por el Espíritu. Otras dicen que en medio del desierto el Señor era movido por el Espíritu, ya en medio del desierto. Entonces dice, y era tentado por el diablo por 40 días, y no comió nada en aquellos días, o sea, en aquellos 40 días. Terminados los cuales, o sea, ya habiendo cumplido los 40 días, 40 indica un renacer o un nacer, tuvo hambre. Entonces, el propio adversario, el diablo, el tentador, sería en este caso la traducción, le dijo, ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra, o sea, él está reconociendo que está hablando con el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, aquí entranos así como un favorcito, ándale, yo ya sé, ya te estoy como subiendo el ego, ¿sí? Eres el Hijo de Dios. Entonces ahora, convierte estas piedras en pan. Tienes hambre, ya cumpliste. 40 días ya los cumpliste. Porque allí dice que ya una vez cumplido esos días. Y el Señor le contesta, Yeshua le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no mires al plano terrenal, mira desde lo celestial, toma las decisiones desde lo eterno. No mires a lo pasajero, a lo pasional, a lo bajo. Mira a los cielos, mira al Todopoderoso y mira su santa palabra. Y así toma las decisiones. Entonces dice, y elevándolo. En el análisis del griego, efectivamente la palabra que utiliza es elevándolo. Como hablar de una especie de levitación. Como ver a un ser superior allá en lo alto, flotando, elevándolo. Dejarlo suspendido en el aire. Le mostró en una fracción de tiempo. La medida de tiempo en lo espiritual es diferente a la medida de tiempo en lo terrenal. Miren, como paréntesis, ustedes podrán escuchar personas que dicen que salen del cuerpo, se elevan y dicen que el tiempo corre de manera diferente. En una fracción de tiempo le mostró todos los reinos de la humanidad, humanos, del plano humano. Y le dijo el diablo, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. La primera oferta no se la hizo a la vez, no se la va a hacer, no se la hizo a la bestia, a la primera bestia, se la hace a Yeshua. Y las migajas se las hace al resto de hombres y el resto de hombres cae fácilmente. Pero mira lo que dice acá. ¿Cuál es la condición? Si te postras, pues, y me adoras. El objetivo y la batalla es por la adoración. Por eso hay un estudio que les debo acerca de qué es la adoración y la magnitud del poder que hay en la adoración. Es un poder inigualable, impresionante. Será toda tuya. Respondiendo Yeshua le dijo, está escrito, ante Jehová tu Elohim te postrarás. La han traducido como ante el Señor tu Dios. Por favor, cuando utilizan la palabra Señor, allí está el nombre de Jehová, de Jehová. Te postrarás y a Él solo servirás. Por favor, Martica, nos lees Juan 14, 29 a 31 y Patico alistas Juan 16, 7 al 15, por favor. Juan 14, 29, 31. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. O sea, el Señor está diciendo, les voy a identificar quién es el príncipe de este mundo. ¿Quién es el que está gobernando este mundo? Porque el Padre también a mí me lo advirtió. ¿Sí? Dice, como el Padre me manda, así hago. Y les dice, ¿qué es lo que viene el Señor hablando?
Viene hablando acerca de del profecía, básicamente. Y luego dice, para que cuando suceda lo creáis. Entonces dice el Señor, quién es el que está tratando de obstruir, aun cuando no se ha dado, realmente la palabra del Señor nadie la puede detener? Dice que, ¿quién es? El príncipe de este mundo. Aquel que ha dicho antes, le ha dicho al Señor antes, no en el orden de la secuencia de los hechos, pero sí, acordémonos que esa tentación precede al ministerio, mientras que aquí ya está ejerciendo el ministerio del Señor. Entonces aquí el Señor dice, ojo, porque viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo que ver con él. O sea, claramente hay dos extremos. No es posible, digámoslo así, confundir la obra de Yeshua con la obra de Hasatán. Cuando conocemos las escrituras, no nos va a engañar, no caeremos en las trampas. Ahora, Patico, ¿nos regalas Juan 16, 7 al 15, por favor? Patico, Pato. No puedo leer, disculpa. Ok, entonces, Luigi, por favor, ¿nos regalas Juan 16, 7 al 15? Sí, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará. Mire lo que dice el mismo Señor Yeshua. Dice, y de juicio. Dice que, a ver, mire las cosas. ¿El Señor se entregó en aquel madero y fue llevado en las nubes? Sí. Por lo tanto, el Paracletos, el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, ya está con nosotros. Y si el Ruach HaKadosh ya está con nosotros para mostrarnos, para evidenciarnos, para instruirnos acerca del reino celestial, del reino del Padre. Dentro de esa instrucción sobre el reino del Padre, debe tocar también la victoria que conseguimos cuando entramos al reino del Padre, y dentro de esa victoria está el juicio al cual ya sabe Hasatán que le ha sido dictado sentencia. Por eso a él no le agrada que le recordemos la sentencia que ya recibió. ¿Y cómo se la recordamos? Con nuestra vida en santidad y obediencia al Padre. ¡Wow! Cuando yo estoy dentro del juez y Padre Celestial, a Satán no te puede tocar, no nos puede tocar, porque lo que ve en nosotros es el juicio y la sentencia a la cual ya le es ineludible. El príncipe de este mundo, así lo titula el mismo Yeshua, el que gobierna este plano, el que está sobre los gobiernos de la tierra, humanos y alejados de la presencia de Jehová. Él es el príncipe de este mundo. Pero a nosotros nos ha sido dado, para vencer al príncipe de este mundo, el Ruach HaKadosh. Un Ruach HaKadosh que nos instruye y nos enseña lo que ha de venir, las cosas que han de venir. Con un solo propósito, no el propósito de que nosotros nos llenemos de conocimiento en la cabeza o nos sintamos más grandes que el resto, no, con el propósito de glorificar a Yeshua, porque cuando glorificamos el nombre del Hijo, se agrada el Padre y se nos revela también el Padre
a lo profundo de nuestro espíritu. Miren lo que dice Filipenses 2:4. Dice, 2:4 al 11. Dice, no mirando cada cual, está dándonos una instrucción, no mirando a cada cual por su propio interés, no egoísta, no siendo egoístas, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros, analicemos entre nosotros, considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua, el Mesías, el cual, existiendo en forma de Elohim, de Señor, en la forma espiritual, estando en la forma espiritual, no quiso por usurpación ser igual a Elohim, al Padre Celestial, quien es el Señor sobre todos los señores, sino que se despojó a sí mismo, ¿de quién? De esa vestidura espiritual de Señor, tomando forma de siervo, no solamente de hombre, sino de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta hacerse obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, en el tiempo de Yeshua, muchos morían en un madero. Muchos morían atravesados por clavos. Todos ellos pecadores. Si no habían cometido el delito por el cual estaban siendo condenados en ese madero, igual habían cometido pecado. Igual, su arrepentimiento solamente les cubría a ellos mismos. Pero estamos hablando de alguien llamado Yeshua, que se entrega en un madero sin haber cometido pecado. Recordemos lo que dice la misma palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte. Todos pecamos, por lo tanto, todos estamos condenados a muerte. Pero él no pecó, no podía ser condenado a muerte. Pero se entrega por nosotros pese a su santidad. Y por eso puede cargar con el pecado de todos, porque no tiene necesidad de pagar por su pecado. Allí se extiende la verdadera bendición de aquel que se entrega en un madero habiéndose despojado de su trono de Señor, en obediencia directa, en presencia directa con el Padre. Dice, se humilló a sí mismo hasta la muerte en cruz, por lo cual Dios, Elohim, Jehová, también lo exaltó. Fue Jehová, el Padre, exaltando a Yeshua hasta lo sumo. O sea, por encima de él solamente está Jehová, hasta lo sumo. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Mesías, es el Señor, para gloria del Elohim Padre, de Jehová. El nombre que gobierna a los imperios pasajeros que tendrán un fin, que no son eternos, es el nombre del adversario, es el nombre de Hasatán, es el nombre del acusador, es el nombre del engaño. Pero el nombre con el cual vencemos, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre que trae eternidad, el nombre que nos instruye y nos revela toda la verdad, el nombre de verdad es Yehoshua, quien se entrega por nosotros en un madero, habiendo sido Señor, se despoja de ser Señor para convertirse en un hombre siervo, obediente al Padre. Y dice la palabra del Señor que el Padre entregó todo bajo la autoridad de Yeshua. Y Yeshua a nosotros, si andamos en el centro de su voluntad, si andamos tomados de la mano de él, si seguimos sus pasos, si reconocemos nuestra debilidad de pecadores, pero también reconocemos que solamente en Yeshua hay salvación. Ya estamos en tiempos difíciles. Ya estamos en tiempos de engaño. Ya los gobiernos de la humanidad están obrando de tal manera que la palabra del Señor incluso llega a ser prohibida. Porque si prohíben la palabra del Señor, no tendremos otra fuente de decisión más que la fuente terrenal, la fuente humana, que en la mayoría de las veces, como allí lo vimos, como aquí lo podemos ver, vienen
con el nombre del adversario, o sea, vienen bajo la titularidad, bajo la autoría del adversario, de un nombre de engaño y de mentira. Acerquémonos, cobijémonos al nombre de verdad, al nombre de Yehoshua. El fin de las escrituras no es advertirnos de los tiempos que vienen, solamente. Es advertirnos, hacernos partícipes y conscientes de la victoria que hay en Yehoshua, en el Mashiach, de la victoria que hay en la palabra del Señor hecha vida en aquel que muere por nosotros en aquel madero. El mensaje del madero es el mensaje de victoria. Y los libros fueron abiertos. Espero que el nombre de cada uno de nosotros esté inscrito en el libro de la vida. Es necesario, es vital que volvamos a Yehoshua como el nombre que está puesto sobre todo nombre, al cual incluso los seres celestiales, los seres terrenales, tendremos y tendrán que doblar rodilla y reconocer como el único nombre que está sobre todos los nombres, Yehoshua, aquel que manifiesta al Padre a través del precioso Ruaj, del precioso Espíritu Santo, que ya nos fue dado. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos. Bendiciones y hasta la próxima. Que Yahweh los bendiga.